amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles a ustedes la mejor información, además de nuestra señal digital, que nos permite vía streaming estar en cualquier parte del mundo en este momento, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto, un equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Aras Peralta. Iniciamos nuestra edición vespertina con un reporte que publica hoy en sus canales digitales el diario El Nacional de Venezuela. Y es una bomba. El Nacional señala a través de una investigación llamada Los papeles de PDVSA, reporte confidencial sobre el Aizamí, lo que sabía Chávez de Tarek El Aizamí. Tarek El Aizamí fue mencionado en varias investigaciones de cuerpos de inteligencia de Colombia y Estados Unidos como sospechoso de permitir redes de apoyo al narcotráfico y de eventualmente beneficiarse del resultado de operaciones antinarcóticos. Este trabajo es publicado con la firma de Orlando Ochoa Terán, repito, en la página web del diario El Nacional de Venezuela. El grupo detalla a través de la investigación un informe sobre los antecedentes y actividades ilegales de Tarek El Aizamí durante el gobierno de Chávez. No estamos hablando de lo reciente, estamos hablando de lo que ocurrió durante el gobierno de Chávez. El reporte circula desde el año 2010 y fue hecho por la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela. Demuestra que el gobierno de Chávez y el de Nicolás Maduro conocían minuciosamente acerca de la organización gangsteril y la riqueza que había acumulado el Aizamí sin que hicieran nada para evitarlo. Las acciones y la persecución a este clan se iniciaron solo cuando la ambición de poder de Tarek El Aizamí se dirigió contra Maduro. Indica el informe del diario El Nacional que desde sus tiempos en la ULA, donde comienza sus primeras armas políticas de considerable envergadura, el Aizamí obtuvo entre sus principales tutores al entonces profesor y hermano del presidente de la República de Venezuela, Adán Chávez. Otro de los consejeros que le influyeron decididamente en esta acción fue el profesor Mario Antonio Cobo Peralta, siendo estos quienes contribuyeran a la consolidación de su sólida identidad política y quienes de alguna forma utilizan al Aizamí como factor proyectivo de sus aspiraciones y ambiciones detrás de los bastidores. El informe señala la relación también que tuvo con la guerrilla colombiana y grupos irregulares venezolanos, a los que proporcionó, junto con Hugo Cabeza, documentación falsa como la reubicación en zonas de influencia. Según los cuerpos de inteligencia colombianos y estadounidenses, el Aizamí estuvo implicado en la venta de planchas para la impresión de cédula de identidad venezolana por un valor de $10.000 y había proporcionado documentación de identidad a miembros de la organización terrorista libanesa chiita Hezbollah. Sin embargo, de esto no hay evidencia sostenible. Dice el informe del diario El Nacional que lo que sí se tiene evidencia es que mantenía contactos por medio de su padre, Saidán El Aizamí, con miembros de la resistencia y movimientos insurgentes en el Medio Oriente. Y estas relaciones se concretaron en forma efectiva hacia el 2002 en adelante, cuando el Aizamí se desempeñara con cierta autonomía independiente y con estructura propia. Fue mencionado también en varias investigaciones de cuerpos de inteligencia de Colombia y de Estados Unidos como sospechoso de permitir redes de apoyo al narcotráfico y de eventualmente beneficiarse de resultados de operaciones antinarcóticos. También había sido designado como target o objetivo de la agencia antidrogas norteamericana. Bueno, muy por encima, ese es el informe que publica el Diario Nacional, que habla también de las vinculaciones económicas, de cómo construyó su riqueza y sobre todo de todas las acciones que hizo para tener en su mayor poder
y distribuir este poder entre un grupo de empresas y organizaciones afiliados y asociados que fueron construyéndose a lo largo de los años mientras estuvo en el liderazgo dentro del chavismo. Así es, Tarek El Examín, según reporta, repito, este trabajo publicado por el diario El Nacional con la firma del periodista venezolano, el señor Orlando Ochoa Terán. Ahí está. Entonces, el informe sobre Tarek El Examí y sus vinculaciones. Bueno, bienes de la corrupción deberían pasar y deberían ser dados a las víctimas. Esto lo señalan algunos diputados de la Asamblea Nacional, que señalan que los recursos de la corrupción dentro de la cúpula gubernamental deberían destinarse a la atención de los venezolanos en situación vulnerable. Durante la sesión del día de hoy, la diputada Liz Carolina Jaramillo señaló que el acuerdo social entre la plataforma unitaria y el gobierno de facto de Nicolás Maduro ofrece una oportunidad para que los recursos confiscados tengan un destino que vaya a la atención de los venezolanos en situación vulnerable y de servicios. Durante el debate sobre el informe de Transparencia de Venezuela sobre la corrupción en el país, Jaramillo sostuvo que la sociedad organizada tiene un rol en el impulso de mecanismos de reparación colectiva a las víctimas de la corrupción y a la emergencia humanitaria en Venezuela. Refirió el informe de Transparencia a Venezuela, en el cual se registran aproximadamente 220 casos de desfalco al patrimonio público por más de 68 mil millones de dólares, 7 veces las reservas internacionales del país. Sobre los casos de corrupción, William Dávila refirió que Transparencia Venezuela reporta que a partir del 2013 el régimen transformó el Estado en un Estado corrupto, una estrategia política para dominar el país y destruir los principios de separación de poderes y rendición de cuentas. El diputado destacó que la cooperación internacional funciona y muchos de los implicados en casos de corrupción están identificados y se le han dictado órdenes de captura. Por su parte, Guillermo Palacio, de Un Nuevo Tiempo, sostuvo que el informe de Transparencia Venezuela ratifica las denuncias sobre corrupción que se han hecho desde la Asamblea Nacional del 2015 y que involucran a altos funcionarios del gobierno, empezando por el propio Nicolás Maduro y su entorno familiar. En este sentido, propuso que el informe sobre la corrupción de la ONG sea enviado a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional del año 2015. Así están las cosas. Se habló de corrupción y sobre todo de que los recursos provenientes de las incautaciones por tema de corrupción pasen a la creación de un fondo para la atención de venezolanos en situación precaria. Parece lógico, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo va a reaccionar el régimen de facto frente a esta propuesta. Vamos a escuchar a la diputada Marianela Hernández de la Asamblea Nacional Legítima hablando de la responsabilidad que tiene el régimen de facto por la muerte de los migrantes venezolanos en el exterior. Veamos. Sorprendidos por un trágico y doloroso suceso donde murieron 7 migrantes venezolanos y una decena más de heridos en los hechos ocurridos en la ciudad de Brownsville, Texas, a manos de un conductor desenfrenado que cobró sus vidas. En primer lugar, enviamos desde la Asamblea Nacional de Venezuela nuestras palabras de condolencias a los familiares de los fallecidos y heridos. Aunque sabemos que con estas palabras no aliviaremos el dolor por el que están transitando, sí queremos reafirmar ante Venezuela y el mundo en qué condiciones se están produciendo cada vez más estos lamentables sucesos. ¿Qué hacían esos hermanos venezolanos en ese sector específico? Pues estaban saliendo del refugio de la Iglesia Católica Casa Romero, donde les habían dado acogida después de una larga y tortuosa travesía por el Darién y demás zonas fronterizas que tuvieron que atravesar para finalmente llegar a los Estados Unidos. Estos hermanos venezolanos, al igual que los 7.2 millones que estamos regados por el mundo, fuimos expulsados por las políticas del régimen de Nicolás Maduro, que nos ha convertido en el primer país del mundo con la más grande crisis humanitaria compleja,
que, como hemos venido viendo lamentablemente, a los hermanos venezolanos que no los ha matado el hambre, Nicolás Maduro los ha obligado a sufrir el destierro, la xenofobia y la muerte, como en este caso reciente de Texas. Pueblo de Venezuela, estos hechos nos reafirman con mucha tristeza la urgente necesidad de no seguir normalizando este tipo de situaciones a través de la unidad de nuestras voces en el mundo para conseguir una sólida democracia para los venezolanos. Desde aquí le enviamos un mensaje a Nicolás Maduro. ¿Cuántos venezolanos más muertos necesita sobre su conciencia para dar un paso al frente en la solución definitiva para un pueblo? Bueno, vimos entonces esta declaración de la diputada sobre este tema que ha afectado tanto a la población venezolana en condición migrante como la población venezolana en el país. Son venezolanos, son gente de carne y hueso la que falleció en estos hechos. Se elevó a 9 el número de víctimas por esta situación. Jóvenes, la mayoría de ellos venezolanos con muchos futuros y sueños que fallecen en territorio norteamericano por esta trágica circunstancia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El sitio web Venezuela Sin Filtro, la organización que detecta y que de alguna manera controla lo que está pasando en el ambiente digital y en redes en Venezuela, ha denunciado que el sitio web Salario Digno Venezuela fue bloqueado por CanTV, Movistar, Digitel, Inter y Net1. Este sitio, Salario Digno Venezuela, es una iniciativa de la red sindical venezolana y a la que se han sumado sindicatos de base para pedir salarios y condiciones dignas de trabajo. Según Venezuela Sin Filtro, estas exigencias están enmarcadas en un petitorio de 10 puntos que están publicados en la página. 5 de las principales operadoras de Internet han mantenido un bloqueo de tipo DNS, por lo que los servidores del sistema de nombre de dominio responden incorrectamente a las solicitudes de ese dominio, tanto CanTV, Movistar, Digitel, Inter y Net1. En CanTV el bloqueo empezó el 27 de abril pasado, entre las 9 y las 11 de la mañana. En Net1 empezó un día antes, vean ustedes qué cosa tan increíble, casi 12 horas antes. Es el cuarto bloqueo de sitios que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que hemos documentado en Venezuela Sin Filtro. El segundo caso de bloqueo relacionado con la economía y los bajos salarios en Venezuela desde abril, junto con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Sigue la estrategia del gobierno de tapar el sol con un dedo, de bloquear los sitios de Internet e impedir que los venezolanos puedan acceder a la información justa y real, independiente de lo que está pasando, en este caso con el tema del salario. Bárbaro. Pero lo increíble es que funcionan al unísono. CanTV, Movistar, uno entendería, CanTV y Movistar, porque son parte de empresas del Estado, pero Digitel, Inter y Net1 se han sumado a la política de violación de derechos humanos, al derecho a la libre expresión y a coartar la libertad de información, prestándose a estos bloqueos en conjunto. Bloqueo total, cerrado el tema de Venezuela en materia informativa. Vamos entonces a seguir con mayor información. Hay un tema, me van a perdonar, yo soy sentimental en esto, pero hay un tema que indudablemente me siente como venezolano que está en asuntos su corazón, pertenece a los Leones del Caracas. Y bueno, y hace 2 días falleció el León Mayor, el hombre que acompañó a los Leones de Caracas en toda su historia, el gran Chivita Jesús Lezama. El Chivita Lezama falleció a los 104 años de edad, vecino de la parroquia San Juan, y él, pues, un hombre de significativa importancia en la historia de los Leones, porque fue fanático de los fanáticos. El hombre que más quiso a los Leones del Caracas
sin ser parte de la administración, sin ser parte del equipo como tal, pero era parte del corazón de los Leones del Caracas. Y bueno, no quería dejar pasar, recordar al gran Chivita Jesús Lezama, que nos acompañó incluso hasta la serie del Caribe y acompañó a los Leones de Caracas en todos sus momentos más importantes, más destacados en el béisbol profesional, en toda su historia. Bueno, baja los restos de Jesús Lezama, el Chivita Lezama. Seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela. Pues en nuestra página web publicamos un informe de Reuters que señala que más de la mitad de los 22 petroleros que tiene Venezuela están tan deteriorados que deberían ponerse fuera de servicio o ser reparados enseguida, de acuerdo al informe técnico interno de PDVSA compartido por la agencia Reuters. El informe con fecha de marzo del 2023 reza que los barcos actualmente carecen de clasificación y certificaciones de navegabilidad por parte de las naciones de bandera. El desgaste de la flota obligó a PDVSA a alquilar buques tanques para trasladar crudo, fuente de la mayor parte de los ingresos de Venezuela. El documento también de Reuters y publicado en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, señala que el documento forma parte de un conjunto de 8 que ha emitido la oficina corporativa, la división comercial y la rama marítima de la empresa, y todo describen el estado de la flota de los petroleros estatal petrolera. El informe realizado en el marco de una investigación anticorrupción ordenada por el régimen de facto, luego del descubrimiento del defalco de miles de millones de dólares a través de pagos irregulares por exportaciones de petróleo. PDV Marina recomendó sacar 5 tanqueros del uso activo y enviar a 7 a reparaciones mayores e instalar transpondedores, extintores y material de comunicación en los demás. Sin embargo, no se han tomado medidas. 5 de los barcos petroleros de PDVSA tienen al menos 30 años de antigüedad, mucho más que la vida útil recomendada según el informe. Ello es debido a que el último trabajo de mantenimiento de la flota se llevó a cabo hace 5 años, imagínense ustedes. Y durante 5 años estas chatarras andantes han estado llevando petróleo, arriesgando muchas cosas. Por ejemplo, PDV Marina dice que la flota de buques tanques está mostrando una merma en la calidad de sus operaciones debido al avanzado deterioro físico, lo que implica mayores costos de mantenimiento y reparación. La planificación para el envío de buques tanques a dique seco se ha visto muy afectada por la falta de pago a astilleros y proveedores. A pesar de las sanciones, PDVSA alquiló 41 buques a propietarios dispuestos a trabajar con Venezuela, pagando casi el doble de la tasa de mercado, entre 14.000 y 36.500 dólares por día. Por otra parte, al menos 4 petroleros solicitados a astilleros extranjeros fueron retenidos debido a su retraso en el pago y las sanciones, según documentos del poder de Reuters. Las auditorías ordenadas por el nuevo presidente de PDVSA, Pedro Telechea, podrían generar más demoras. Todos los contratos están congelados, dijo un ejecutivo bajo condición de anonimato. Venezuela ha pagado a astilleros en Irán y Argentina unos 300 millones de dólares por 6 buques nuevos pedidos desde el 2005. Solo, esto es increíble. De 5 que pidieron en el 2005, 6, perdón, que pidieron en el 2005, solo han recibido 2 y ya pagaron 300 millones de dólares. Igualmente, PDVSA pagó 157 millones de euros, el 63% de un contrato de 248 millones de euros por 4 petroleros a la Iran Marine Industrial Company, sancionada por los Estados Unidos. 2 de los 4 tanqueros entregados tienen ciertos retrasos en los pagos y que generaron costos adicionales, dificultades en el suministro de las piezas y problemas con los seguros y las certificaciones. Bueno, yo no sé qué pensar, pero a PDVSA le han dado con todo, hasta con el todo, decimos en Venezuela. Qué increíble lo que ha pasado con PDVSA en estos años del chavismo. De milagro que ha quedado la palabra PDVSA, pero han acabado con todo. Y esto de la industria de PDV Marina es una clara demostración. Ya lo decía Carlos, tuvimos la mejor flota latinoamericana de buques y ahora solamente cementerios andantes. Qué bárbaro. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del padre José Palmar. Él ha calificado como luto nacional la muerte de los migrantes venezolanos arrollados en Texas. Escuchemos las palabras del padre José Palmar.
Venezuela está de luto. Los emigrantes estamos en duelo y el mundo hispano está lleno de congoja. La tragedia de Texas, donde varios emigrantes, entre ellos venezolanos, murieron de manera trágica, de manera miserable, de manera inmisericordia, nos tiene que llevar a la reflexión y decirle al mundo entero que los que salimos de Venezuela no salimos a delinquir, no salimos a pedir, salimos a trabajar, salimos a llenarnos del esfuerzo de la vida para un simple objetivo: tener comida, tener techo, tener salud, tener educación para nuestros hijos. Yo pido a Dios que esta oposición partidista que está en Venezuela mire con compasión al pueblo venezolano, los que están allá sufriendo la inclemencia de ese narcorrégimen dictatorial lleno de muerte, y los que estamos afuera. Es la hora no de mirar los partidos, ni siquiera de mirar sus propósitos personales. Es la hora de mirar al país. Señores de la oposición partidista, les ordenamos en nombre de todos los que han muerto en estos 24 años de tragedia, los que han muerto allá en Venezuela y los que han muerto fuera de nuestra patria, que reflexionen, que dejen ya de jugar con nuestras conciencias y con nuestro futuro, que se unan. Se los ordenamos en el nombre de la misericordia del Señor. Y que a estos seres humanos, hermanos nuestros que murieron, Dios les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y vida. Bueno, bastante contundente el padre José Palmar, su solicitud. Y es verdad, mira, si queremos realmente superar esta trágica historia de los últimos 23 años en Venezuela, tenemos que hacerlo en unidad. Vamos a necesitar de todos, los que están afuera, los que están adentro, los que se quedaron, los que salieron. Es necesario pensar en el país en este momento. Lo que le acabo de comentar, la noticia de PDVSA, pues no deja de sorprender, pero forma parte de esta ruta de la corrupción que el gobierno de facto, el gobierno de propio Chávez desarrolló desde su momento. Y acabaron con el país. Efectivamente acabaron con el país, pero no acabaron con su espíritu. Y eso es la fuerza que invoca el padre José Palmar durante este momento. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información, como siempre en el inicio de esta segunda hora del programa vespertino y tercer bloque, del programa de la tarde, pues tenemos en la sala la presencia de Carlos Ucati y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Una feliz tarde para ti, Alan, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. Espero que las cosas hayan salido bien en el transcurso del almuerzo a esta hora. Bueno, tienen que salir bien porque si uno come bien, pues está satisfecho, está feliz, está contento. Bueno, y ahí van las cosas. Así es. Pero bueno, Carlos había dejado en agenda, guindando, como siempre, un temita. Y ese tema de la mañana es el tema de las primarias. Quisiera que me explicara qué es tu preocupación, cuál es tu preocupación en relación al tema de las primarias en Venezuela. Bueno, aquí como lo dices tú, entre brollitos y chismes de vieja, observo que las primarias se van a realizar dentro de lo que es el entorno de voto en el exterior. Creo, sin temor a equivocarme, son 73 ciudades. Ahora, en el tema de Colombia, ¿en dónde votará el venezolano? En Colombia, Alan, o en Nicaragua, o en Cuba, que es difícil, ¿no? Pero, ¿dónde votará realmente en estas primarias para una candidata, candidato a las primarias, para estas votaciones fuera del país? ¿Con qué CNE, con qué máquinas, cactahuellas? Realmente, a tu juicio, ¿cómo ves esta realidad?
Bueno, revisando el reglamento de primarias, el voto en el exterior va a ser absoluta y totalmente manual. No va a haber Manual. máquinas, no va a haber máquinas, no va a haber cartahuellas, no va a haber nada de esto. Se dejó en el reglamento la opción del voto electrónico, pero para el país, para Venezuela. Y en el caso de que se pueda llegar a un acuerdo con el CNE, en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el CNE, también en Venezuela va a ser el voto manual. Creo que al final esto es lo que se va a imponer para mantener el equilibrio y la tranquilidad dentro de algunos factores que están participando en el proceso de primaria. Pero lo que sí está claro, clarísimo, es que en el exterior el voto va a ser manual. Ahora no va a ser en todas las ciudades, en todos los sitios donde estén venezolanos. Va a ser en las 72, 73 ciudades con mayor índice poblacional de venezolanos ubicados. Por ejemplo, Exacto. en Colombia, ¿cuáles son los más evidentes centros de votación? Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, eh, Riohacha, Cali, Cali, Cali Cali, y Medellín. Medellín. Que yo sepa, son los principales centros poblados de Colombia donde hay mayor concentración de venezolanos. Ahora, ¿habrán otros Sí, centros? No lo sé. sin dejar de incluir Riohacha. Acuérdate que Riohacha tuvo el consulado más grande que tuvo Colombia, que es el que está plegado entre San Juan del Cesar, Riohacha como capital del distrito, Santa Marta, el Rodadero y por supuesto los municipios del sur hasta la frontera colombo-venezolana, que sería la población binacional de Maicao. En Estados Unidos, ¿dónde van a estar los centros de votación? Me imagino, así a ojímetro. Miami, Houston, Texas, Nueva York, Chicago, eh, Chicago es otro centro, sí, ahí van a estar. Los Ángeles. Los Bueno, Ángeles. son, son los que se me ocurren en este momento. Ahora, la pregunta que hacías, dónde se va a votar? Mira, hay varias opciones allí. Precisamente en el reglamento no se dice dónde se va a votar, pero sí se dice que va a haber centros de votación. Pero estos centros de votación, recuerdo yo que hay una oferta, por ejemplo, del Partido Centro Democrático de habilitar sus sedes en toda Colombia para que los venezolanos puedan votar. Esa propuesta se hizo el año pasado. Sí, Eh, correcto. Se hizo también la propuesta eh, del partido español. Hay un partido de España que ofreció también sus sedes partidistas para que los venezolanos pudieran ejercer el derecho al voto. Creo que el derecho al voto se puede ejercer también en algunos centros civiles en los Estados Unidos, porque hay buena propensión de venezolanos, de núcleos de venezolanos en estos países, específicamente en el condado de Dade, en Miami, Sí, y en Broward también, y sí. también en otros condados en donde hay fuerte concentración de venezolanos. Es decir, yo creo que por los centros de votación no debe haber problema. Creo, mira, a mí me parecería hasta estratégicamente interesante aceptarle el ofrecimiento de estos partidos políticos de prestar sus sedes para que se realicen los votos, la Sí, votación, correcto. porque le da una dimensión internacional bastante fuerte al proceso de primaria y le da una proyección de impacto mediático muy interesante. Sí, Este, no queda como un hecho solo de venezolanos, sino como una participación de apoyo internacional hacia la legitimación democrática del país. por Eso, supuesto. eso no se pudiera dejar de lado, creo yo. No sé qué opinas, Carlos. Bueno, estoy de acuerdo en esa posición, Alan, ¿no? Lo otro que me preocupa bastante es solamente va a haber los votantes que estén inscritos en el CNE, es decir, que no tienen chance los nuevos jóvenes, ¿no? Para hacerse una inscripción ante el CNE y va a ser por una página web, si no me equivoco. Sí, eso lo aclaró nuevamente Casal precisamente durante el día de hoy, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Dijo, uno, los venezolanos que están inscritos ya en el registro electoral como votantes en el exterior van a votar y van a ejercer su derecho al voto. Son 172.000.
los venezolanos que están en el exterior, que no están en el registro electoral como votantes en el exterior, lo van a hacer a través de un registro que va a implementar la Comisión Nacional de Primaria y que se va a hacer por la vía web. ¿Qué ocurre? Usted es venezolano, está en Perú, está en Lima, se inscribe a través de la página web, coloca su dirección, anexa fotografía y anexa cédula de identidad o pasaporte. Y esos documentos se van a un centro de documentación, allí se revisa, allí se analiza, allí se contrasta con el registro electoral y ahí se determina, bueno, sí, un venezolano ha ejercido el derecho al voto, está ubicado en tal parte, él va a votar en Lima, Perú, en tal parte. Eso se va a hacer así. Se supone que son 3 semanas desde el momento que usted se inscribe para las primarias hasta el momento que a usted le certifica que usted va a votar y en dónde va a votar. Eso es lo que prometió Casal. Ahora, los venezolanos en condición especial, como los jóvenes votantes que tienen 18 años, que cumplieron 18 años en este proceso migratorio y que por lo tanto no están inscritos en el registro electoral, también van a participar en las primarias por el hecho de que tienen derecho, según la Constitución, de ejercer su derecho a voz y voto. Y esto Correcto. lo van a hacer inscribiéndose en ese registro electoral, pero con una previa certificación que va a emitir la propia Comisión Nacional de Primaria. Es decir, estos venezolanos también van a tener derecho al voto. Es decir, yo creo que las cosas están claras. En un mundo donde la tecnología avanza, lo que tienes que proteger es esa tecnología, garantizar la seguridad de esa tecnología y empezar a aplicarla. Y vas a tener que juramentar juntas electorales regionales, internacionales, en las ciudades, en las 72 ciudades, donde se vaya a ejercer este derecho al voto, porque son las juntas que van a efectuar el proceso de implementación de la elección, el proceso de votación y el proceso de totalización por ciudad. Y son las que van a remitir toda esa información al núcleo central de la Comisión Nacional de Primarias. Mira, lo único que me preocupa en este caso no es tanto el proceso de implementación que se puede hacer, que es la lógica te dice que se puede hacer. La lógica, sí. Es el tema del encriptado y la seguridad de esa información. Porque amerita un trabajo logístico proteger esos datos. Proteger esos datos para no volver a hacer una lista MySanto o una lista tacón, Alan. No, y además que se pueda buscar desde factores externos la manipulación de esa data, de esos resultados. Correcto. Porque la totalización se tiene que hacer por ciudad. Si son 72 ciudades, son 72 totalizaciones que se tienen que hacer. Correcto. Me dicen, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos votantes que, por ejemplo, no vivan en Miami, sino vivan en otra ciudad, en el mismo estado de la Florida, pero en otra ciudad? Concentración de votos. Si usted va a querer ejercer su derecho, va a tener que trasladarse al centro de votación más cercano, que esté ubicado en donde lo termine la Comisión Nacional de Primaria. No puede ser, lamentablemente, no hay la opción de que usted, de hecho, pueda votar en donde usted vive, porque no siempre habrá así. Por lo menos imagínate, los venezolanos que están en Nueva Zelanda no pasan de 150, 200 venezolanos que están en Nueva Zelanda. Ellos, lamentablemente, creo que por el tamaño, la dimensión del grupo, no se va a poder establecer un proceso de votación allá. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Habrá que buscar medidas racionalizadas para poder ver de qué manera se le ofrece a estos venezolanos la opción del voto, pero físicamente, manualmente, no creo. Entonces, no creo tampoco, seguro lo que tú estás diciendo. No podrán votar. Así de sencillo. Sí, esperaremos entonces las nuevas resultas que tenga el amigo Casal para estas elecciones, porque me imagino, Alan, audiencia, que saldrán nuevas mociones para las votaciones en el exterior. Ojalá que muchos venezolanos puedan, así sea con la cédula vencida, el pasaporte vencido, que puedan ejercer el sufragio en el exterior. Sería muy, pero muy interesante.
Bueno, Carlos, cambiemos el tercio, hagamos como los toreros, démosle una Verónica a este espacio informativo. Y con esa Verónica te llevo hasta Asia, hasta el mercado petrolero asiático. Resulta que Venezuela, a raíz del tema de las sanciones, desarrolló todo un mecanismo para poder vender petróleo con descuento en el mercado asiático, a China y a otros clientes en Asia. Pero ¿qué ha ocurrido con todo esto? Resulta que con la guerra de Ucrania, los rusos, los Hermanovskis rusos, ahora entraron a competirle a Venezuela en ese mercado. Y los Hermanovskis no se van con eso de que somos hermanos y que tenemos No, 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 relaciones no. políticas. Son Business, como el arpa, como el mono, todo para mí. claro, y están agarrando el mercado que tenía el régimen de facto en Asia. Resulta que primero el petróleo ruso es liviano. Segundo, está más cerca. Los costes, por lo tanto, de transporte son más económicos y pueden ofrecer descuentos y ventajas económicas más prácticas. En cambio, el mercado, el petróleo venezolano es más pesado, amerita más procesamiento y además se encuentra lejano del centro de consumo. Sí, son 11.800 kilómetros que hay de Venezuela hacia Moscú, Alan, o hacia Rusia, los puertos que están por la parte sudoeste, que es en la Siberia. Sí, pero fíjate una cosa, es que estamos llegando a Asia, a Vietnam, a Correcto. Indonesia, a estos mercados de consumo, pero que ni siquiera con las cuotas de descuento que pudiera ofrecer el régimen, el petróleo venezolano en este momento luce atractivo para ese mercado porque no es competitivo, porque los Rusovski le están agarrando todo el mercadoski y están dejando a Venezueloski sin piso Economovski y nos estamos quedando Pelandowski. El gobierno se está, mira, Mamandini. Mamandowski, se está quedando el gobierno con ese mercado porque obviamente con los hermanos rusos no puede competir. No, no, y Y, fíjate, lo y que tú estás versando el tema es lo que duele, Alan, porque claro, Venezuela tuvo la mejor flota a nivel del mundo de tanqueros y superpetroleros. Y hoy día lo que tengamos sean unos peñeros. sí, y obviamente pues con contratos, barcos de otras banderas nacionales, pero con contratos. Y estos barcos pues son sobrecostos que se suman a los sobrecostos de traslado, que evidentemente hace poco competitivo el petróleo venezolano en estos mercados. ¿Por qué te he hecho esos cuentos? Porque resulta que cada día que pasa, el gobierno de Maduro se ve obligado por las circunstancias del mercado y por las circunstancias país de volver a los antiguos compradores. ¿Y quiénes son los antiguos compradores? Estados Unidos. Estados Unidos. No le Exacto. queda de otra, hermano. Si quieres sobrevivir en esta situación de mare magnum, tienes que sentarte a hablar obligado, con un pañuelo como quiera, pero el régimen de facto está obligado a sentarse a hablar con el gobierno norteamericano sobre el incremento de cuotas de consumo de Chevron y la participación de otras empresas que han sacado a este mercado como Conoco. La Exacto. renovación y la autorización para el incremento de exportaciones de Eni italiana y de Repsol española. O sea, porque si no, mira, eh, este gobierno no tiene gasolina, se le acabó la gasolina, el combustible, el tema petrolero los está consumiendo por dentro y esta guerra que sus hermanos rusos iniciaron contra Ucrania está alterando su propio mercado, su propia circunstancia. Esto no lo ha dicho públicamente el gobierno, pero la verdad verdadera es que todos los analistas dicen estás obligado a sentarte a hablar con los Estados Unidos, ya sea por relajamiento de sanciones, ya sea por incremento de cuotas de consumo en el mercado norteamericano, porque es el único mercado que te queda, el único mercado que te queda real, contundente, que paga cash.
Los demás mercados, además que te piden con descuento, te lo piden a crédito. Y tú Y sabes lo que le pasó fiadito. al que vendía crédito, ¿no? Sí, quedó arruinado como han dejado ellos el país. Alan, y fíjate algo, ¿no? Que yo para hacer un transporte a una distancia, millas náuticas, muy fuerte, ellos utilizan el diésel o gasoil marino, que es muy diferente al gasoil o diésel normal, Claro, es otra cosa, pero también que es mira, mucho mira, más costoso. ahí dijeron los sabios chavistas que con el Ujú. mercado del Caribe se podía sostener esto. Me da risa porque además de que Por regalas Dios, el petróleo, lo das con descuento y lo das a crédito. Una muy mala combinación para las fiadito. finanzas públicas en este momento. Entonces, agarra tu cabeza de régimen chavista y volteas hacia el norte, donde están los hermanos americanos que pagan cash. Pero para poder hacer eso, para poderte sentar a hablar con los hermanos norteamericanos, ¿qué te van a pedir? Democracia, elecciones transparentes, control internacional de estas elecciones y libertad de presos políticos. Ah, como quien dice, llegando al llegadero. Llegando al llegadero. Eso es una realidad. Y ellos saben que tarde o temprano tendrán que bajar la cerviz obligatoriamente, Alan, porque no solamente Venezuela exporta el petróleo, hay otros puntos también donde Venezuela depende de los Estados Unidos. Sí, es la situación. Mira, los únicos embarques petroleros que están saliendo con puerto seguro en este momento son los del pago de la enorme deuda que tenemos con China. Los Sí, de Cuba, que esto es más regular que la regla. esos son gratis, esos son gratis. Claro, por supuesto servicios. Yo no sé qué servicios están prestando los cubanos en este momento. Nos están chuleando, pero brutalmente. Ahora empezaron con reanudaron los de Petrocaribe, pero todos los demás, todas las demás salidas de embarque de crudo venezolano salen sin puerto destino porque es la única manera de esquivar las sanciones norteamericanas. Y salen así sin ruta y con los transportes apagados para poder, después que tú dices, bueno, este barco, el Chuchú, que estaba aquí cargando, de repente prendió el transporte y apareció en Indonesia, el Chuchú. Y tú dices, coño, ¿Esto qué es? salió de acá, desapareció y apareció en Indonesia. Bueno, esa es la manera que están haciendo, pero Me, para me poder llegar, imagino, me imagino que en esos barcos, Alan, deben haber, por supuesto, aparte de la flota marítima y especialistas, debe haber un buen pintor para el cambio de bandera y colores del barco, porque eso es lo que no, queda pensarlo. no, eso lleva, mira, pero ya va, pero es que no nos metieron, no nos robaron con barcos provenientes supuestamente de Ucrania y resultaron ser barcos de una nación africana. Y resulta que ahora, fíjate cómo es la cosa de la corrupción, los vivos Sí, bobos hicieron negocio con ciertos traders, intermediarios internacionales para vender petróleo bajo ese esquema. Llegaban con una bandera, salían con otra, pagaban el transporte y aparecían en otro país. Pero resulta que ahora se les hace difícil cobrar porque supuestamente le vendieron y cargaron un barco de una bandera que resulta se perdió y apagaron el transporte y lo prendieron, ponle tú, en Indonesia y apareció en Indonesia con otra bandera. Entonces, jurídicamente, ¿cómo demuestras tú que el barco que llegó a Indonesia es el mismo barco que salió de Venezuela? Y por eso los vivos bobos por eso. están perdiendo plata. Se dejaron, mira, ellos Les que dieron, serán les los dieron reyes, cacao, les dieron cacao. claro, ellos que serán de los reyes de la corrupción. Resulta que vino otro, mira, lo estacó pero completo, sacándole por la lengua. Uf,
Un buen paquete chileno, ¿viste? A la inversa. No, pero ya va, Carlos, ¿cuántos millones y millones y millones y millones de dólares le robaron así? Bueno, fíjate que estamos hablando, por la medida chiquita, estamos hablando de 23.000 millones de dólares. Exacto. Fuera Eso del es, petróleo, de la gasolina, del gasoil, del coque y otras cosas más que iban embarcadas. claro, esa es la situación. Ahora, recuperar esa plata, mira, va a Cuando San Juan meritar, agacha el dedo. sí, va a meritar una gestión jurídica internacional que bueno, mira, yo como bufete internacional ubicado en Europa, le ofrezco mi servicio al gobierno venezolano, pero le cobro 20% de lo recuperado, 30% de lo recuperado, porque el trabajo jurídico que hay que hacer es brutal, es brutal. Por eso que el gobierno no dice ni ñe de la plata esta. Por eso que no dice, mira, ¿por qué Maduro, por qué crees tú que Maduro no hace una rueda de prensa donde dice, se sienta y dice, hemos contratado los bufetes X, Y, Z para recuperar el dinero que ha sido robado por parte de corruptos del gobierno venezolano y que ha sido colocado en mercado internacional? ¿Por qué no lo hace? Porque simple y llanamente está complejo la burrada que hicieron, la estupidez que hicieron, el negocio genial que se inventó de la Examí, que debe de tener varios millones de dólares de eso, pero por lo menos más de uno le quemó el queso de una manera brutal a Venezuela. O Correcto. sea, y no se lo van a robar. Puedes cargar sin orden de carga, puedes salir con una bandera X, puedes apagar el transporte, te lo dan a crédito y sin puerto destino registrado. Por eso es que yo siempre indico la palabra, Alan, hacer un inventario o una auditoría marítima sobre combustible que sale fuera de Venezuela, de los puertos venezolanos, de las refinerías que quedan. Alan, esto llevaría mucho tiempo. Esto es una investigación a largo plazo, pero eso solamente lo pueden determinar los puertos de atraco que llegan con ese material. ¿A dónde llegó en fecha tal? Porque me imagino que para salir tiene que haber una boleta, que son las SOA, que son el enlace hacia los puertos marítimos para vaciar el combustible. Es que la lógica, Carlos, la lógica es que cuando el barco sale, sale con una orden comercial en donde se Por dice está supuesto. autorizado para salida. ¿Por qué? Porque pagó ya. Pero aquí en Venezuela se daban el lujo de despachar barcos sin haber pagado y sin puerto destino. ¿Esto qué Sí, quiere que decir? somos el único país de la bolita del mundo que tenemos ese afán. No, estos vivos hicieron y fíjate, fue una estrategia diseñada por el Tarek El Aksami. Claro, no te voy a negar que por debajo de la mesa le daban 500.000, 200.000 dólares a toda la cadena de intermediación para que ese barco saliera sin pagar. Pero eso no es nada comparado con lo que sacaron, con el costo en el mercado, porque no le daba descuento de 40% y lo vendía en el mercado internacional al 100% y lo vendía como petróleo. Te voy a poner un ejemplo. Indonesia, que no tiene una significativa industria petrolera, aumentó su producción petrolera y la investigación hecha ha demostrado que ese incremento de producción petrolera era de petróleo venezolano que se vendía como petróleo de Indonesia. Y así, mira, nos volvieron a dar mataril de Diderón. Y no sigo porque se nos va a ir el tiempo y ya el tiempo se nos acabó, Carlos. Y colorín colorado, Eso es este cuento cierto. de gobierno se ha acabado por ahora. Por ahora. Por eso es que yo siempre lo indico, lo tengo en la mente, esto es solamente el comienzo de esta mecha, Alan. Muchas cosas van a pasar con el tema de la electricidad, el agua potable y otras cositas que se nos están escapando momentáneamente, pero tarde o temprano todo se va a saber. Bueno, nos despedimos a esta hora de la audiencia del programa Siempre Venezuela.
A ti, gracias, y por supuesto a nuestros corresponsales. Una feliz tarde para todos. Amanecerá y veremos, Ana. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este último segmento del programa en la tarde de hoy. La ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, registró durante el año 2022 un total de 2.203 víctimas de violaciones de la integridad personal, de las cuales 91 fueron casos de tortura, de acuerdo con su informe anual presentado durante el día de hoy. En el 2022 se registraron 2.203 víctimas de violaciones de derecho a la integridad, lo cual supone un incremento de 68,6% con respecto al año 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura, de las cuales 2 fallecieron a causa del daño ocasionado, según la coordinadora de investigación de la ONG Lice González en la presentación del balance anual. Asimismo, digo que la mayoría de estas personas son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles venezolanas. Las condiciones de reclusión, no solo de los presos políticos, sino de todos los presos del país, generan este patrón masivo de violaciones de derechos humanos. La ONG exhortó a las autoridades a extremar los esfuerzos y destinar el máximo de los recursos necesarios para garantizar condiciones de reclusión dignas. El irrespeto a la dignidad humana derivado del hacinamiento carcelario, las malas condiciones de reclusión, las sanciones disciplinarias abusivas, la falta de atención médica, la ausencia de alimentación adecuada y agua potable y carencia de recursos para atender las necesidades básicas de las personas detenidas, vulnera las garantías previstas en la Constitución. PROVEA pidió que se permita el ingreso de representantes de diversos mecanismos del sistema de seguridad universal de derechos humanos, incluyendo al equipo de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a las cárceles del país para constatar el estado en el que se encuentran los privados de libertad. El gobierno se ha negado durante los últimos años a permitir estas reuniones. Se ha negado porque sabe que los presos le van a contar la verdad a las misiones internacionales. Y esto pues ellos pretenden tapar el sol con un dedo y evitar que la verdad se conozca. La verdad se va a conocer y se conoce ya en Venezuela. En otro aspecto de violación de derechos humanos, las fallas eléctricas en Venezuela se multiplicaron durante el mes de abril. La crisis de energía que agobia a los venezolanos y que es el resultado de un poco más de 2 décadas de corrupción chavista siguen incrementándose en todo el país, afectando la productividad, la salud y la tranquilidad de todo el pueblo. Prueba de esto son los casi 900 fallas del servicio eléctrico con las que abril superó a marzo, las cuales se caracterizan por cortes intermitentes diarios, sobre todo en la provincia venezolana, según lo señalan datos recabados por el Comité de Afectados por los Apagones. Dicho comité denunció que durante el pasado mes de abril se contabilizaron casi 7.000 fallas, lo que representa un incremento de 892 en relación al pasado mes de marzo. Durante dicho mes, el número de fallas alcanzó 6.043, por lo que se ha detectado durante el mes de abril un incremento de 14,7%. Donde más se sintieron las continuas interrupciones del servicio de electricidad fueron en el estado Zulia, y el Comité de Afectados por los Apagones calculó que solo en ese estado se reportaron 740 fallas. Le sigue el estado Apure con 411, el estado Táchira con 410 cortes de luz. Como era de esperarse, la capital, Caracas, se le mantiene como una burbuja energética, desviando la electricidad que se le niega al interior del país, por lo que el registro de interrupciones eléctricas era apenas 119. Los incompetentes funcionarios que defienden al corrupto régimen socialista del presidente de facto, Nicolás Maduro, aseguran que sin presentar la menor prueba que la crisis eléctrica se debe a ataques lanzados desde los Estados Unidos. También acusa a las sanciones internacionales por bloquear el acceso a tecnología para hacer mantenimiento y actualizaciones al sistema eléctrico nacional. Una mentira desgastada, porque la mayoría de las sanciones fueron aplicadas a funcionarios del régimen chavista, los cuales han sido acusados por Estados Unidos, la Comunidad Europea y Canadá de delitos tan graves como destrucción del sistema democrático, lavado de dólares, narcotráfico, asociación con grupos terroristas y muchísimo más.
La crisis generada por la incompetencia endémica chavista ha provocado que el 40% de los hospitales y centros hospitalarios de Venezuela no cuenten con un fluido confiable de energía eléctrica. Las consecuencias de vivir en el socialismo. De verdad que es demoledor lo que ha hecho el chavismo con Venezuela. Bueno, Perú ha anunciado que activa un permiso temporal para migrantes no registrados. Los migrantes tendrán 6 meses a partir de mañana para que se acojan al permiso temporal y regularicen su situación migratoria, pues de lo contrario, la Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará procesos sancionatorios que pueden derivar en una orden de salida obligatoria o la expulsión. El trámite se inicia con la presentación de la solicitud de manera virtual a través de la Agencia Digital Migratoria, donde se incluye una copia simple del pasaporte o documento de viaje y la declaración jurada de no registrar antecedentes penales, policiales y judiciales ni alertas de Interpol. El procedimiento administrativo es de evaluación previa con un máximo plazo de 30 días, sujeto al silencio administrativo negativo, indicó la entidad estatal. Migración recordó que en el último proceso de regularización realizado en el Perú en el 2020, mediante el carnet de permanencia temporal, solo se permitía la regularización migratoria de extranjeros cuyo plazo de permanencia se encontraba vencido o que ingresaron al país sin control migratorio hasta el 22 de octubre del 2020. Actualmente, Migraciones ha emitido 300.000 documentos de permanencia temporal con una vigencia máxima de 2 años que caducarán a partir de julio próximo. Es la oportunidad que el gobierno de Perú da para la regularización migratoria, especialmente de venezolanos en su país, en Lima, en Perú. Vamos a escuchar ahora a la diputada Desiree Barbosa, quien señala que una vez más fueron vulnerados los derechos de todos los trabajadores del país y la clase obrera sigue recibiendo salarios de hambre por parte del régimen de facto. Escuchemos. Los trabajadores venezolanos siguen siendo víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Este 1 de mayo, una vez más, fueron vulnerados los derechos de todos los trabajadores del país y nuestra clase obrera sigue recibiendo un salario de hambre. No hubo aumento del sueldo mínimo. Maduro, el 1 de mayo, modificó el monto de cesta ticket a $40 y el bono guerra a $20, medida que solo puede ser calificada como una burla. Es injusto que el sueldo mínimo siga siendo de 130 bolívares, mientras que la canasta básica ronda los $500. Es una burla que pretendan arreglar el déficit económico de los ciudadanos con este aumento, que no soluciona el problema estructural de fondo. Los trabajadores con aproximadamente $65 no pueden alimentar a sus familias y mucho menos cubrir gastos médicos, de ropa y calzado, de vivienda, entre otros. Este régimen durante años se ha dedicado a acabar con la seguridad social del país y este nuevo incremento es una prueba de ello. ¿Cómo es posible que ahora los ingresos de los trabajadores sean a través de bonos, que no influyen en las vacaciones ni prestaciones sociales? Los trabajadores y los pensionados venezolanos no tienen un sueldo ni pensiones dignas. Esa es la única realidad que existe en nuestro país. Durante años, el régimen se dedicó a saquear las arcas del país. Como evidencia, podemos hablar del caso de los 3.000 millones de dólares. También han atacado al aparato productivo, a violentar los derechos de los empresarios. Y hoy solo vemos que los trabajadores son quienes sufren las consecuencias de todos los desmanes del régimen. Pretenden arreglar los ingresos económicos de los trabajadores venezolanos con bonos miserables. Solo traerá más hambre y sufrimiento para la clase obrera. En Venezuela necesitamos políticas económicas acertadas, respeto a los derechos laborales y sobre todo salir de una vez por todas de esta dictadura que durante tantos años ha sometido al pueblo venezolano. Todos los trabajadores venezolanos tienen en sus manos la posibilidad de participar en las elecciones primarias para escoger un candidato único a las elecciones presidenciales del 2024 y así derrotar en las urnas electorales al régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Bueno, es la posición de esta diputada en relación al tema de la ausencia de una política salarial digna para la clase obrera venezolana.
El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, ha dicho hoy que una delegación oficial de su país va a viajar mañana a Caracas para negociar con el régimen de facto nuevos vuelos para repatriar a los cientos de migrantes que continúan varados en la frontera chileno-peruana. Queremos saber la disposición de Venezuela para generar nuevos vuelos. La información que nos ha entregado su embajada en Chile es que hay varios ciudadanos que quieren regresar, aseguró el ministro durante una comparecencia en una comisión parlamentaria. La delegación oficial que se trasladará a Venezuela está integrada por el secretario general de Política Exterior, Alex Wexit, el director general consular, Rodrigo Donoso, y otros funcionarios, según el anuncio de Van Claveren. Un avión trasladó el pasado domingo hasta Venezuela un total de 115 migrantes varados desde hace semanas en la frontera norte que no pueden retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú por carecer de documentación. El vuelo partió desde Arica, a 2.000 kilómetros del norte de Santiago. Fue costeado por el régimen de facto y forma parte de un llamado programa Vuelta a la Patria, gracias al cual ya han retornado 30.000 venezolanos desde 25 distintos países. No necesariamente los próximos vuelos vayan a salir de Arica. No queremos que se repitan situaciones como la vivida en la frontera norte, apuntó el ministro, haciendo referencia a las decenas de migrantes que se trasladaron a última hora a la ciudad norteña con la esperanza de abordar el vuelo. Chile, que mantiene su frontera militarizada desde finales de febrero, ha endurecido en los últimos tiempos sus políticas contra la migración ilegal para tratar de frenar el aumento de la inseguridad, lo que ha provocado que miles de migrantes traten de abandonar el país. Bueno, esta es la posición de Chile. Vamos a ver qué dice el régimen de facto, que ellos son muy payasos en eso. Les encanta la publicidad, pero ahora seguramente culparán a Chile de cualquier cosa y no van a lanzar más vuelos. Vamos a esperar que no, vamos a esperar que nos equivoquemos, pero este gobierno se caracteriza por esto, este régimen de facto. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y ya para cerrar, vamos a escuchar parte del segundo éxito del grupo Los Pregones de Codex, es decir, el grupo que representa al Comité de Derechos Humanos del Estado Zulia. Ellos cantan por la esperanza en Venezuela. Vamos a escuchar parte de este tema musical bastante bonito y motivador. Voy navegando en contra de ese barco que va nadando en corriente alterna, me va llevando, pero sigo firme tomando el mando y tomando el mando. Yo lucho por los que se fueron, por los que quedaron, por los que aguantaron, por los que luchan conmigo, por los valientes que todo dejaron. Volvimos firme con fuerza absoluta, que haya disputa, seguimos en la lucha, y aunque me quieran sacar de la ruta, su fuerza bruta pierde la disputa, porque somos valientes guerreras en busca de un cambio sin ponerle precio. Si no te hablan, si no te escuchan, ser un futurista esperante de lucha. Si estás cansado, levanta la mano, te ayudo mi hermano a seguir batallando. De regreso llevamos el fuego de la lucha por los derechos humanos. Bueno, puro talento zuliano allí puesto en práctica para llevar a través de la música la protesta por el tema de los derechos humanos. Felicitaciones a esta gente. Segundo éxito que lanzan durante este año. Vamos ahora sí a despedir nuestra edición de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho en trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos y otras regiones del mundo, todos dispuestos a llevarle la mejor información bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Que tengan una feliz noche. Recuerden nuestras próximas ediciones de Siempre Venezuela y estar pendientes de nuestras redes sociales, porque a través de ellas usted nos puede dar su opinión y también colaborar con la producción de este programa. Un gran abrazo. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.